Buenas tardes, mi nombre es Marisol Moreno Pesina. Estudio actualmente en la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, plantel 04. Estudio la licenciatura en Educación Preescolar, cuarto semestre. Y al día de hoy les voy a hablar acerca del método Montessori, que a mi parecer es el de los vistos durante el transcurso del semestre, es el idóneo para trabajar con los alumnos de preescolar. Bueno, voy a comenzar hablando sobre quién fue María Montessori, que es su creadora. Ella nació en 1870 y falleció en 1952. Fue una educadora, pedagoga, científica, antropóloga, psiquiatra, bióloga, feminista italiana. Bueno, ella creó este método basándose en las ideas del respeto hacia el niño, en su capacidad de aprender y centrar el aprendizaje en el niño. La principal característica de este método es que los niños desarrollen su potencial por sí solos, que en este caso el docente únicamente es un guía que no debe de transmitir conocimientos tratando como con métodos tradicionalistas, tratando de que el niño memorice o tenerlo únicamente sentado en una silla, sino que debe de crear un ambiente donde la inteligencia y la parte psíquica del niño se desarrollen a través de un trabajo libre, a través de materiales didácticos adecuados a su edad, a sus necesidades. Bueno, comencemos hablando cómo tiene que ser cómo es una clase Montessori. Bueno, en una clase Montessori todos los niños deben poder tener a su alcance todo. O sea, la aula tiene que ser adecuada a los niños, a su tamaño. Todos los materiales que haya en esta aula deben estar a su alcance y a su disposición, para que ellos consigan aprender a través de la experimentación y consiguen interiorizar lo que miran a su alrededor. Debemos de evitar prohibiciones, o sea, de que le digas que solo te este material, si haces tal cosa, si acabas esto, no, evitar prohibiciones según María Montessori, y debemos de buscar una motivación intrínseca, es decir, que el niño aprenda por propia cuenta, por curiosidad, que el niño, o sea, que aprenda por curiosidad, que no lo motive el que le ofrezcan un premio o un castigo, sino que él solito se motive a aprender. Bueno, también nos habla acerca de los juegos. En el método Montessori no existe diferencia entre el juego y el trabajo. Hay que respetar las observaciones de los niños, sus necesidades, y no abusar demasiado de las actividades o de los juegos. Tenemos que dejar que los niños tomen su tiempo para asimilar el aprendizaje. Y sobre todo, cuando ellos estén aprendiendo, ellos estén conviviendo con un material, no debemos de ayudarle, ya que si lo hacen por sí solos, estaremos potenciando su confianza, su concentración y su curiosidad. Quizás solo intervenir si es muy necesario, pero dejar que ellos solitos aprendan. Bueno, en las primeras etapas los niños debemos de fomentar en los niños el aprendizaje de las tareas básicas, como lo decía, de las 4 áreas del método Montessori en un video pasado, de la vida práctica, que debemos de enseñar la independencia, disciplina, coordinación, concentración. Estos entran en la vida práctica porque debemos de fomentar en los niños el aprendizaje de las tareas básicas como los hábitos de higiene, la alimentación, la naturaleza, e incluso que realicen actividades en grupo para favorecer el respeto, que se ayuden y que aprendan entre pares, que es muy favorable que aprendan entre ellos, que ellos solitos se guíen con otras personas o con el ejemplo de otros niños de su edad. Este método recomienda que las historias, las fábulas que les contemos a los niños sean creativas, pero con personajes reales y con objetos conocidos, por lo menos hasta los 6 años, para que a partir de esa edad ya podemos comenzarles a contar historias más fantasiosas, con personajes que no estén de acuerdo a la realidad, porque ellos ya van a saber diferenciar más la realidad de la fantasía, los personajes que existen de los personajes que no, y para no confundirlos durante la niñez. Nos mencionaba que en esta etapa el docente ya no es maestro, o sea, es solamente un guía, no es un transmisor total de conocimientos, de que lo que yo te digo es lo que es, sino que es guía, y él deberá de observar al niño, cómo manipula los juegos y mostrarle actividades y materiales adecuados para ampliar su aprendizaje. En las aulas Montessori suele haber 2 maestros, uno es el guía y otro es el maestro de apoyo. Estos se encargan de regular el clima, el ambiente y todo lo necesario para que los niños aprendan.
Eh, bueno, se debe de hacer un aprendizaje práctico, real y enseñando las consecuencias lógicas de lo que pasa a los niños. Y tanto yo como el profesor no deben de corregir, como ya lo dije anteriormente, ni intervenir en las actividades que los niños estén realizando, para que ellos solitos aprendan y se den cuenta de lo que hacen, de lo que ellos solitos, porque como dije en el video pasado, el material y todo lo que está dentro del salón tiene que tener ciertas características, y una de esas es el delatador del error, que ellos solitos se pueden dar cuenta que están haciendo las cosas mal. Entonces ellos solitos se corrigen, ellos solitos van aprendiendo de sus errores. Bueno, este también se caracteriza por preparar un ambiente que sea ordenado, simple, real, estético, donde los elementos formen parte del aprendizaje de los niños. Y bueno, hay que darles autonomía a los niños para que ellos aprendan lo necesario. De lo que ya dije al principio. Hay que dejar un espacio suficiente, o sea, las amplias tienen que ser luminosas, amplias, con el material adecuado, todo adecuado a su estatura, para que se muevan libremente y sobre todo respetar su ritmo de aprendizaje de cada uno, porque todos son diferentes. No podemos enseñarle lo mismo a todos al mismo tiempo, porque es importante observar a cada niño, que cada uno tiene diferentes ritmos y no debemos de presionarlos, porque de esta manera no van a aprender. Bueno, y de otro es tener en cuenta que todos los niños son inquietos, o sea, es algo que ya sabemos, que todos los niños son inquietos, o sea, evitar inmovilizarlos todo el día en una silla, como realmente estamos acostumbradas ver en las aulas de preescolar, que todos los días el niño sentadito en su banca, escribiendo, y quizás ese conocimiento o ese dibujo que hizo, lo que hizo la actividad gráfica no le queda nada, porque únicamente lo tuvimos inmovilizado en una silla, sin que él explorara, sin que él aprendiera otras cosas. Bueno, es importante para esto utilizar la parte sensorial de las cosas, es decir, ejemplo, si estás viendo lo de las frutas, o sea, que el nombre de las frutas, no podemos llevarle la fruta, o sea, el plátano, la papaya, la sandía, alguna fruta, o sea, para que para ellos sea más significativo, para que lo manipulen, lo pueda percibir al tacto, las porciones, incluso el olor. De esta forma va a ser un aprendizaje más significativo que si lo mira únicamente en una lámina o en una plantilla, o que lo mire en una imagen. Le va a ser más significativo el verlo en persona, en la fruta o esto, el otro. Y bueno, yo sé que el método Montessori es muy difícil de aplicar, porque no contamos con los recursos en el jardín. Por eso las escuelas Montessori suelen ser privadas, como hay dos en Río Verde que son totalmente privadas, que únicamente van niños con padres que pueden pagar las cuotas. Y yo sé que es difícil aplicar este método, pero quizá en un futuro, y soñando mucho, todas las escuelas de México puedan contar con este método. Y bueno, de mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención.